En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip hop Tyron José González, conocido como Cancerbero, sean bienvenidos todos a un mundo mental, por mí creado y que por hoy lo pienso dejar pasar, es Tyron y Canla. Y el bajista del grupo Sion TPL, Carlos Molnar Stopero, fueron hallados muertos la mañana de este martes en Maracay. Lamentablemente muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo. El 20 de enero de 2015 se anunciaba la muerte del rapero venezolano de 28 años, Tyron González, conocido como Cancerbero, uno de los raperos más prominentes del mundo hispano. Entonces se hizo pública la versión de que este joven, en medio de un ataque de esquizofrenia, había asesinado al esposo de su manager, Carlos Daniel Molinar, y posteriormente se había suicidado. El cantante de rap se lanzó del piso 10 del edificio Camino Real. La carrera del cantante estaba en su mejor momento y esta tragedia que involucraba a su manager, Natalia Améstica, empezó a dividir a los fanáticos del cantante y también a la sociedad venezolana. Soy simplemente depresivo cuando escribo, ya casi no me borró, sino que no hay de corazón vivo. Tras un año de investigación, el caso se cerró por sobreseimiento. Se llegó a la conclusión de que Tyron González, o Cancerbero, había asesinado a Molnar, el esposo de su manager, y luego se había suicidado. Pero la historia tomó un giro trascendental 9 años después. En noviembre de 2023 se reabrió el caso. Natalia Améstica y su hermano Guillermo fueron arrestados. Poco después, en diciembre del año pasado, apareció una confesión grabada de Natalia, la manager de Cancerbero, diciendo que ella era la culpable del doble asesinato y que su hermano le había ayudado a alterar la escena del crimen. María Natalia Améstica Moraga. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. Mi nombre es Guillermo Orlando Améstica Moraga, soy chileno residente. Había que preparar todas las circunstancias, de las cuales incluía colocar a Carlos en una mejor posición y colocarle unas puñaladas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio-homicidio. Y preparar la figura de Cancerbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo y después, por esas circunstancias, se mata. Esta confesión se tomó como una victoria para el régimen venezolano. Ha sido un trabajo científico, profesional, que ha llevado a una conclusión contundente, definitiva. ¿Qué fue realmente lo que pasó con Cancerbero? ¿Cuál es la situación actual de Natalia Améstica y de su hermano Guillermo? ¿Por qué es un caso insignia para el gobierno venezolano? Esto es, ¿qué pasó con lo que pasó? Para tratar de aclarar la complejidad de esta tragedia, vamos a conversar con Zair Mundaray, ex fiscal, quien dirigía el grupo de fiscales a cargo de este caso. Y también nos acompaña Claudia Améstica, la hija de Guillermo y sobrina de Natalia, ambos presos en Venezuela. Claudia, gracias por acompañarnos. Bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Quisiera que nos compartieras cómo recuerda tu padre y tu tía lo que sucedió aquella noche del 20 de enero de 2015. Bueno, primeramente, Patricia, mi tía recibe esa noche del 19 de enero en su casa a Tyron y a Carlos. Como ya saben, Tyron era amigo de Carlos, realmente. Estaban llevando como juntos en sociedad varias fechas de una gira que quería hacer Tyron por Latinoamérica. Y pues esa tarde-noche, Carlos le dice a mi tía, oye, si Tyron podría quedarse en casa de ellos porque tenían que hacer unos videos para esta gira. Un productor que de una fecha en Panamá le estaba pidiendo a ellos que
lanzara una especie de videos para las redes sociales. Y en casa de Tyron no había luz. Entonces le dice, mira, ¿será que se puede quedar él en la casa? Mi tía accede porque evidentemente es algo de trabajo de su pareja. Y pues esa es la última noche donde mi tío está con vida, porque bueno, ya luego vienen todos estos sucesos que pasaron. Por el lado de mi padre no estuvo ahí esa noche. Mi padre se entera es hasta la mañana siguiente, al igual que la familia, y es donde él se apersona a la casa, o sea, al edificio donde vivía mi tía, y pues brinda su apoyo como hermano, como cualquier hermano que recibe una llamada de estas, se apersona y brinda su apoyo. ¿Y tu tía cómo recuerda, cómo lo vivió? La versión que mi tía nos cuenta es que pues esto comienza por ahí a las 4 de la mañana, donde Tyron les toca la puerta, muy agitado. Carlos sale, intenta hablar con él, intenta calmarlo. Mi tía ve que se estaba tardando Carlos afuera y ella sale también. Y pues Carlos le lanza una mirada como de que, ¿para qué saliste? ¿Sabes? Ella nota que Tyron está en un estado bien alterado, ve que o sea, sus músculos están como contraídos, está en un estado, o sea, se notaba un estado de alteración en él. Carlos le dice que se quede tranquila, que él tiene la situación bajo control, inclusive como que retorna con ella y hablan por separado por un momento. Le dice, oye, mira, sí, está alterado, ¿qué tal? Vamos a esperar que amanezca para llamar a mi madre. Su madre es psiquiatra, la madre de Carlos, para que nos ayude aquí, porque evidentemente algo le está pasando a Tyron, está muy alterado. Pero él le dice, mira, quédate tranquila, acuéstate tú a dormir, yo me quedo con él aquí afuera hasta que amanezca y ahí vemos. Mi tía le hace caso, se acuesta, al rato dice que escucha 2 gritos muy fuertes y un golpe, y escucha después de ese grito como ahogado, escucha X cantidad de golpes. Ella del susto se para, se esconde. Su tía, Natalia Méstica, después de un buen tiempo, dice, salió de su cuarto para ver lo que había sucedido. Cuando ella sale de la sala, ve que la sala está normal, sigue caminando por el pasillo que lleva hacia la cocina, y ahí es donde se encuentra esta escena. Ve a mi tío tirado en el piso. Evidentemente, ella dice que le entra un estrés muy grande y quiere salir corriendo porque, claro, ya ve a mi tío en el piso y ella no se había percatado de que Tyron se había lanzado. Ella decía, Tyron está todavía en el apartamento. Empieza a gritar, sale corriendo, intenta abrir la puerta que tenía una multilock, que son unos seguros que ponen en las puertas en Venezuela. Sale gritando y lo primero que se le ocurre es gritar hacia la vecina. Y la vecina ahí mismo le abre porque ya la vecina se había percatado de los ruidos. Sale la vecina al esposo y ella está gritando y le dice que Carlos, y escucha, por ahí puede venir Tyron, no sé. La señora le dice, mi niña, alguien se lanzó por la ventana. Y ahí es cuando ella se asoma y se percata que está Tyron ya en el piso, o sea, ya se había lanzado. Según cuenta Claudia, el rapero Cancerbero se habría suicidado lanzándose desde el 10º piso, donde vivían su tía con su esposo. ¿Cómo se determinó? ¿Cómo fue el homicidio? Bueno, lo hizo específicamente en un ataque psicótico en el cual distorsionaba la realidad y creía que iba a ser agredido. Él se quedó en la casa de estas personas. Ya en horas de la madrugada llama a Molinar, que se estaba quedando en su casa. Sale del cuarto y lo ataca con un cuchillo y le causa la muerte por múltiples heridas por arma blanca.
Además, el análisis de sangre es absolutamente claro. Hay un solo tipo de sangre, eso sí te lo puedo adelantar. En toda la vivienda hay un solo tipo de sangre, cosa que contradice la tesis que plantea la Fiscalía en este momento. Y luego es probable que se haya percatado de qué fue lo que ocurrió o haya tenido alguna dentro de esa distorsión, sacó los vidrios de una ventana que estaba en la cocina y se abalanzó. Y cayó además sobre una reja que estaba en un lugar donde hay unas plantas, y eso le causó además otras lesiones que ahora se pretenden acreditar como lesiones previas, y no, son lesiones que son propias de la caída. Eso está fotografiado, estaba fijado por un grupo de expertos de siniestro, de modo que no había duda que toda la lesionología que presentaba Tyron es producto precisamente de la caída libre y luego chocó en el camino con un aparato de aire acondicionado que le genera una lesión en el rostro y luego cae en un lugar que le genera otras morfologías. Todo eso quedó no solo fijado, sino metódicamente establecido, de modo que no había forma de que eso fuera trucado. Más cuando uno verificaba el análisis de la telefonía, se hicieron las llamadas de manera inmediata cuando ocurrió el hecho, los organismos de seguridad de Estado llegaron a poco de ocurrir el hecho, de modo que no hubo ninguna transición o tiempo que permitiera alguna modificación tal como se plantea ahora. Así que la telefonía contradice toda esta nueva tesis que ha sido presentada. Y la telefonía no se puede modificar. Inclusive hay certificados del 911 y de los organismos de seguridad que recibieron las llamadas, a qué hora y quién llamó. Mundaray recuerda que en la investigación del crimen participaron expertos forenses del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Policía Judicial y del Ministerio Público. La conclusión: a partir de toda una investigación absolutamente científica, con estos criterios criminalísticos, pero también de las entrevistas de vecinos, personas allegadas, investigación de telefonía, además, la telefonía en este caso no miente y es bastante clara, se arribó a la conclusión de que se presentó en el acto conclusivo, es decir, se cerró el caso a partir de la tesis fundada de que se trataba de un homicidio-suicidio, es decir, que Tyron, cancerbero en este caso, un artista extraordinario por demás, esto no tiene ninguna relación lo personal con las características que tenía como artista, había dado muerte a esta persona, a Carlos Daniel Molnar, y luego se había suicidado abalanzándose desde el edificio donde se encontraba. Eso fue lo que quedó demostrado en ese momento con el cúmulo de pruebas y que además había sido pacífico e irrebatible, porque no es además un sitio de suceso que se podría modificar de una forma fácil, no había posibilidad de modificar las llamadas, del momento en que la gente se percata de que esto ocurre, porque esto ocurre en horas de la madrugada, los vecinos se dieron cuenta, es decir, había unas dinámicas que eran muy difíciles o prácticamente imposibles de ocultar, porque era un hecho público en un urbanismo donde viven muchas personas, un lugar muy habitado. No estamos hablando de un lugar aislado, de ninguna con estas características. Además, los expertos en inspecciones técnicas, fotografía, etcétera, llegaron, de modo que se tienen impresiones exactas de cómo estaba el lugar, es decir, sin ninguna modificación, y a partir del análisis de huellas, rastros de sangre y toda la parte identificativa y la parte reconstructiva, se llega a esta conclusión que desde mi perspectiva, y tarde o temprano, prueba por prueba, tendrá que ser objeto de debate, es la correcta. Es decir, no hay una posibilidad de la incorporación de otras personas a la escena del crimen sin que hubiesen dejado una evidencia sustancial que no aparece allí, porque en la investigación criminal, y cierro con esto, perdóname, uno analiza lo que hay, pero también lo que falta. Y todos los elementos cuadraban con las versiones y con la evidencia que estaba físicamente en el lugar. ¿Qué historial de trastornos mentales tenía Cancerbero? No se arribó a la conclusión de esquizofrenia, se arribó a la conclusión de brotes psicóticos, que son trastornos temporales en los que una persona puede alejarse de la realidad e incluso tener percepciones auditivas, alucinaciones, etcétera, y tergiversar lo que está ocurriendo en la realidad. Y eso se hace a través de una técnica que se denomina autopsia psicológica.
La autopsia psicológica es una técnica aceptada en todo el mundo y esencialmente lo que se hace es reconstruir a través de testimonios lo que la persona haya escrito, lo que la persona haya dejado en redes sociales, que las personas que interactuaron con él de meses previos, de manera previa. Incluso en el caso de Cancerbero se tomaron sus letras de cosas que había escrito de manera previa y se hacen unas interpretaciones de si hay algunos rasgos. Y la conclusión en el momento es que habían unos rasgos psicóticos que además pudimos constatar, se constató hablando con la familia. Los expertos, que fue un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, conversaron con toda la familia y él tenía algunos delirios de persecución, creía que estaba en una situación de permanente peligro, que debía esconderse y en la realidad esas cosas no estaban ocurriendo, eran parte de ese trastorno psicótico que iba y venía, que si hubiese tenido atención médica especializada, se hubiese podido sanar o hubiese podido pasar estos episodios. Para sorpresa de muchos, después de que el caso se había cerrado varios años atrás, el 26 de diciembre de 2023, el fiscal venezolano Tarek William Saab presentó lo que dijo eran las confesiones de los responsables de los homicidios de Cancerbero y de Carlos Daniel Molnar, el esposo de la manager del artista. Hoy voy a anunciar ante el país el esclarecimiento definitivo de un caso que causó conmoción en el mundo de la música en nuestro país y de América Latina, como lo es obviamente el caso de el rapero de connotación mundial, internacional, Tyron González Cancerbero. Yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 puñaladas en su costado. ¿Qué pruebas tiene la fiscalía de Tarek William Saab contra tu padre y contra tu tía, aparte de esta confesión, supuesta confesión? Bueno, eso es una pregunta que nos hacemos nosotros porque, como también lo hemos dicho anteriormente, no tenemos acceso a los expedientes. O sea, todas estas diligencias que Fiscalía comenta que hizo, las 100 y pico diligencias, no hemos tenido acceso a ellas. Él habla de que evidentemente hay una huella, hay ciertos parámetros con los que ellos se basan para cambiar la imputación a asesinato. No lo hemos visto, nada. No se ha podido tener acceso a nada de esto de lo que él está hablando, más que este video que él saca en redes sociales y pues es como que como familia es lo único que hemos pedido. O sea, dejen que ellos tengan una defensa y déjennos tener acceso a estos expedientes. El 2 de febrero, los hermanos Améstica fueron condenados por homicidio. ¿Y qué suerte corrieron los hermanos a raíz de esta confesión supuestamente forzada? Bueno, con esa confesión los condenaron a 25 años en un recinto militar. Les condenaron a 25 años en un recinto militar. En este momento están corriendo los lapsos para tratar de intentar un recurso. En fecha reciente, su abogado intentó nuevamente ir al tribunal a juramentarse y fue víctima de amenazas de muerte frente además a una representación consular, porque hay que recordar que las personas que han sido responsabilizadas de esto de manera ilegal también tienen nacionalidad chilena y los cónsules chilenos han abogado para que se les respete el más elemental derecho: ser oídos, designar defensa, poder presentar pruebas y contar con el tiempo para poder contradecir los elementos que supuestamente pesan en su contra. Pero como todo esto le fue violado, ahora tampoco permiten que se juramente el abogado para presentar un recurso, de modo que quede solo una verdad oficial, lo cual es una muestra de autoritarismo enorme que deslegitima todo lo que está ocurriendo. Y yo entiendo
que hay una gran polarización sobre el tema y quienes creen que esto ocurrió realmente, que esta muchacha es responsable de esto, además a quien no conozco ni me une ningún vínculo, pero esto no puede nadie defender un proceso en el cual las personas no tengan ningún derecho a defenderse o a ser escuchadas, sino solamente aquello que al régimen le corresponde. Además, estigmatizados, porque la ley prohíbe que una persona sea presentada como responsable o como culpable de un crimen, y lo dice nuestra Constitución por presunción de inocencia, mientras no tenga juicio, y ellos no tuvieron juicio. Fueron responsabilizados de manera, además hubo un linchamiento mediático, que esto desde la perspectiva no solamente jurídica, sino del uso de los medios de comunicación, del uso de las redes sociales, tiene que llamarnos la atención, porque tú puedes destruir a una persona, su imagen, su moral, su vida familiar, la puedes destruir a partir de que te estigmaticen y te señalen, como lo hizo Tarek William Sadat, de modo que hay toda una operación del régimen, que solamente son los medios de ellos los que pueden hablar de estos temas, más nadie puede hablar de estos temas, entonces tienes una versión única que no puede ser objeto de contradicción, solamente en medios libres como estamos hablando el día de hoy. Sin embargo, poco tiempo después, la historia dio un nuevo giro. Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó, tanto de mi tía como de mi papá, son falsas. Usted lo sabe, nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron al CONAS. Ni una. Más de 9 días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada. ¿Qué es lo último que sabes de tu padre y de tu tía? ¿En qué condiciones se encuentran en Venezuela? La última comunicación que tuve con ellos, realmente fue que mi padre logró enviarme unos audios donde él me cuenta lo que estaba pasando, me comenta que evidentemente esos videos fueron obtenidos bajo tortura, me cuenta toda la situación de primera mano, cómo fueron torturados, cómo llegó el fiscal, le tomó decenas de videos, les indicó qué decir, cómo decir. Evidentemente luego que estos audios me llegan y tomamos la decisión de hacerlos públicos para que evidentemente los organismos se den cuenta que estas supuestas declaraciones, que es la que usan Fiscalía para querer imputarlos a ellos, fueron totalmente sacadas bajo tortura. Y bueno, así fue la grabación de los famosos videos. El video no, una toma, fueron como 15 tomas y el tipo se apechaba y me insultaba. Es un demonio, es muy peligroso el fiscal. Al otro día vino enfermería, así que nos contrataron, así que nos vio, sin fotos, todos lados, y nos trajeron de una vez las recusaciones para quitar los abogados, y de ahí ya somos de ellos. Desde ahí desaparecimos, más nunca, chamo. Pues luego de eso, mi abuelo tuvo acceso a ellos unos 5 minutos en una visita familiar en el CONAS. Evidentemente, esas visitas son totalmente cerradas, ellos están detrás de un vidrio, están con guardias por detrás, no se puede hablar, o sea, no se puede conversar. Luego de esto se lleva a cabo esta audiencia fraudulenta. Me atrevo a decir fraudulenta porque evidentemente ellos fueron a una audiencia donde sabemos que la jueza es parte del esquema, donde sabemos por los audios que mi padre me pasa que él le contó, le rogó a la jueza que lo escuchara, le decía, por favor, yo no puedo declararme culpable, señora, a mí me sacaron estas declaraciones bajo tortura y la jueza hizo caso omiso a esto. Yo le decía a la jueza, ante la jueza, le decía a la jueza de control, yo no quiero firmar, esto me torturaron, señora, yo necesito, uy, la tipa cállese, yo no estoy hablando de eso, usted vino por una delación. ¿Qué tipo de tortura? ¿A qué tipo de tortura fueron sometidos? Bueno, mi padre me cuenta que los encerraron en una habitación, los golpearon, a mi tía la dejaron amarrada prácticamente un día entero a la celda, parada. Luego de esto, como ellos no querían evidentemente hablar, decir lo que ellos querían que dijeran,
pasaron a ponerle bolsas en la cabeza y cerrarles el oxígeno. Se lo hicieron alrededor de 5 veces. Luego de esto, evidentemente, ya empiezan ellos a quebrajarse y comienzan a cooperar con estas personas, porque de verdad que ya es muy fácil decirlo, ¿no? De ¿Por qué hablaron? ¿Por qué declararon? Pero hay que estar en el puesto de ellos, donde están cerrados, ven que evidentemente llega la fiscalía y forma parte de esta estructura. Luego de esto van a tribunales y también son parte de la misma estructura. Una supuesta prueba que ayudó a que se revirtiera la conclusión a la que llegaron los fiscales que tú dirigías, Zair, es una confesión que se obtuvo de Natalia Amezquita, la manager de Cancerbero, y de su hermano. ¿Cómo se logró esa confesión? Supuesta confesión. Bueno, esta confesión, Patricia, además es una aberración desde la perspectiva jurídica. Es muy grave y un precedente muy grave que solo se había hecho con militares políticos víctimas de tortura, quienes colocaban en las cámaras de las televisoras del Estado autoinculparse de cualquier cosa. La autoinculpación no tiene cabida en ningún sistema procesal penal serio. Pero ¿qué ocurrió acá? Que es muy grave. Además, Tarek William Saab confiesa un delito, que es que él dice que él los interrogó, él personalmente los interrogó. Y nuestras normas procesales dicen que cuando una persona está detenida, solo puede declarar, no puede ser interrogada, sino declarar de manera cuando se le conduzca ante un juez de control de garantías. Y ellos fueron interrogados hasta que contaran la versión que planteaba la fiscalía y filmarlos con ese guión. Es más, el lenguaje gestual, varias personas expertas en la materia se percataban de que no había coherencia entre el lenguaje gestual y lo que estaban diciendo, porque prácticamente estaban leyendo. Tanto que luego se filtra un audio de Guillermo Amezquita donde plantea que fueron víctimas de tortura por varios días. Se le fue suprimida la visita, le fue suprimida alimentos, le fue suprimida además la hidratación hasta que contaran esto. Y es tan grave, Patricia, que además Tarek William Saab los visitó entre 2 y 3 oportunidades en horas de la madrugada donde estaban presos. Esto no tiene precedentes, que el mismo fiscal general de la República visite a unos presos y los amenace, es decir, tienen que decir esta versión, hasta que logró que la dijeran. Además, no sabemos si la dijeron, si admitieron los hechos, porque se hizo una audiencia subrepticia en un órgano de seguridad del Estado, en un órgano que es los calabozos de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, como mucha gente sabe, pero como esto es audiencia internacional hay que aclararlo, es uno de los organismos de seguridad del Estado que tiene amplísimas responsabilidades en la represión, en la persecución de personas y en las muertes que se producen en los contextos de manifestaciones. En la Corte Penal Internacional cursa una causa donde se señala a miembros de la Guardia Nacional de torturas, desapariciones, asesinatos, etc. Entonces, ¿cómo alguien puede llevársele un juicio justo en vez de ser trasladado a un tribunal en un recinto de la Guardia Nacional, que es uno de los brazos ejecutores de los mecanismos represivos del Estado? Además, sin que tuviera la posibilidad de designar defensa, porque los defensores designados por ellos o por la familia no se les permitió juramentarse. Le pusieron defensores públicos que son empleados del mismo sistema de justicia, y además la juez impidió que tuvieran acceso a las actas o que se les pudieran presentar pruebas a su favor. De modo que este proceso está viciado de nulidad absoluta porque se violentan los principios más elementales de derecho a la defensa y debido proceso y se basan en un solo elemento, que es ese mediático supuesta confesión que se hace de una persona sometida. Y fíjate que la primera confesión se hace estando Natalia esposada, se le ha esposado y está en un recinto, y esto es absolutamente ilegal e inconstitucional, sin defensa técnica al lado, y no tiene a un juez enfrente, como dice el artículo 136 del Código Orgánico Procesal Penal, el 49 de la Constitución, pero también lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que nos une a todos los latinoamericanos en él. Entonces, esto realmente es un despropósito creer que esto tiene legitimidad desde la perspectiva procesal. ¿Por qué crees tú que se reabrió este caso después de tanto tiempo? Sinceramente, hay un timing casi que perfecto
ellos necesitan tener apoyo de ciertos sectores. La revista Rolling Stone nombra a Tyron como el mejor rapero en habla hispana y prácticamente un mes después de esto se reabre un caso y casi que en tiempo récord se resuelve un caso que tenía 9 años según fiscalía ahí engavetado. Ellos no han tomado en cuenta nada de la primera investigación. Como ya te lo dije anteriormente, todas estas nuevas actuaciones de las que ellos están hablando, nosotros no hemos tenido acceso a ninguna. Y todo lo que te pueda decir, esto es un tema ya más que todo de ego, porque todo se ha manejado a través de las redes sociales, no se ha manejado donde debería ser, que es en un tribunal. Fíjate que mi familia ni siquiera ha podido tener acceso a la defensa. Por donde lo veas, es una locura. ¿Qué cambió en 9 años que se decidió reabrir el caso? ¿Por qué? Mira, yo tengo mi propia tesis sobre el asunto. Yo creo que uno de los detonantes tiene que haber sido una publicación, y en esto yo creo que es muy inteligente la investigación que hizo una periodista venezolana, Ibellice Pacheco. Ella dice que a partir de que sale en la revista Rolling Stone en inglés en los Estados Unidos, que Canserbero es uno de los más grandes artistas exponentes del rap en la historia del planeta, y lo coloca entre los 100 más importantes. Esto lo ve Tarek William Saab, una persona además que con algunas particularidades que tienen que ver con sus vínculos con el mundo del pop, un mundo bastante adolescente, etcétera, y decide reabrir el caso, tanto que era su sueño, tanto que también lo lleva a aparecer en la revista Rolling Stone en un reportaje del 28 de diciembre. Sale el fiscal como el que ha resuelto un caso donde realmente no hay ninguna incorporación de ninguna otra prueba. Y esto fíjate que él llega a ser fiscal en 2017, no hay investigación en 2017, ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22, pero en el año 24, a finales del 23, la Asamblea Nacional en Venezuela indica que debe renovar los poderes públicos, y uno de los que debe ser renovado es el fiscal general. Él necesitaba con urgencia un caso que le permitiera salir a la palestra pública, que no fuera político. ¿Y por qué que no fuera político? Bueno, en Venezuela hay más de 300 presos políticos en este momento, la mayoría de ellos procesados por Tarek William Saab, periodistas, personas que trabajan en ONGs, defensores de derechos humanos, activistas por los derechos de las personas, se mantienen encarcelados, sindicalistas, o cualquiera que contraría al gobierno termina en las rejas, y él es el carcelero de esto. Entonces la imagen tan negativa que tiene a nivel mundial, que le ha llevado además a ser sancionado, entonces le consigue un caso que puede dividir a la opinión pública y que está diseñado para la opinión pública, porque además estas teorías de conspiración la gente las compra y son muy llamativas. Es decir, se ha ocultado una verdad por tanto tiempo y yo soy el que voy a resolver y desvelar esta cosa. Pero desvelar esta cosa, en vez de hacerlo a través de una investigación científica, lo hizo a través de un mecanismo que es absolutamente ilegal e inconstitucional. No quedó nada en pie del ordenamiento jurídico venezolano con esta investigación. Entonces el caso tomó un tinte político. Sí, absolutamente. Es parte de la supervivencia de Tarek William Saab por la fiscalía, además de su lucha por mantenerse en la fiscalía, además tanto que ha salido en programas con el mismo Maduro. Maduro le ha hecho loas y ha hecho reconocimiento por el caso, cuando por el contrario, el caso es una enorme muestra de la deslegitimación del sistema penal venezolano, porque todo el decurso del proceso implica la violación de todos los derechos más elementales de las personas. Un proceso es la confrontación de ideas y de pruebas, y aquí no hubo ninguna confrontación, sino una versión oficial que se impuso a través de la hegemonía de medios que mantiene Venezuela, además que fue dirigido hacia un público, que es el público fanático del artista, y que quería de alguna manera que hubiese alguna resolución que reforzara
toda esta teoría de conspiración y de cosas que estaba detrás, que realmente no tiene sustento desde el punto de vista probatorio. Ahora, ¿qué posibilidad tienen ellos de revertir esta sentencia, este dictamen, este veredicto? ¿Qué oportunidades tienen? Mira, están vinculados con la oportunidad de la democracia en Venezuela. No hay otra. Mientras haya un régimen autoritario que impone una verdad, esa verdad impone una narrativa que es absolutamente oficial y que estigmatiza y señala, usted no tiene ninguna oportunidad frente a eso. Entonces, ellos, desgraciadamente, correrán la suerte que corren los presos políticos en Venezuela, o son producto de una negociación, como dijo una conocida defensora en Venezuela, los jueces no tienen la llave de esa celda. Son decisiones políticas y solamente se pueden revertir por la vía política. Pero nada más con las pruebas de abordaje inicial que había, no es sostenible. No hay ningún elemento que indique que esta joven pudo haber matado a ambos, que es la tesis actual de la Fiscalía, que cometió un doble homicidio con un cuchillo. Bueno, esto es absolutamente descabellado desde la perspectiva de las pruebas. Yo estoy hablando del tecnicismo de los elementos técnicos. Entonces, desgraciadamente, en este caso, no tienen oportunidad de revertir esto porque ni siquiera se les ha permitido contar con abogados, ni siquiera la asistencia consular, que es un derecho de la Convención de Viena, que es fundamental cuando un extranjero está detenido, ni siquiera ese derecho elemental de ser visitado por el cónsul y saber sobre su estado de salud se le ha permitido en Venezuela. Además, al cónsul recientemente en el tribunal le dijeron: tú podrás ser cónsul, pero estás en Venezuela. Es como decir, aquí no se respeta norma, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, esto no es más que un caso que refuerza la tesis de la utilización del sistema de justicia con fines absolutamente políticos o politizados, dependiendo a quién le conviene. Y por último, Zair, ¿qué pasó contigo y con los fiscales que estuvieron a cargo de la investigación? Bueno, los fiscales que estuvieron a cargo de esta investigación y también los forenses, de hecho, la anatomopatólogo forense, que es una extraordinaria anatomopatólogo, se encuentra detenida. Es una señora que yo creo que pasa los 70 años y está detenida en una de las mazmorras que tiene la dictadura venezolana y le están obligando a que diga que ella torció o mintió en las apreciaciones forenses. También están detenidos otros funcionarios que hicieron las inspecciones técnicas y que explicaron de manera científica qué había ocurrido desde el inicio. Y los fiscales les dictaron orden de aprehensión y tuvieron que huir del país so pena de ser también torturados, como ocurrió con los améquitas, o ser incomunicados. Porque además hay que decir que la incomunicación es una política de Estado en Venezuela, se incomunica a la gente, se le mantiene incomunicado y es terrible porque no se le permite comunicarse ni que pueda conversar con nadie ni explicar lo que está ocurriendo. Y esto quisiera yo llamarlo a la reflexión. Las pocas veces que ha salido alguien en defensa de estas personas que han sido torturadas e incomunicadas, utilizan redes sociales del régimen abiertamente o de fanáticos que empiezan a decir: eso fue lo que ellos le hicieron a Cancerbero, no importa que sean torturados o aislados o muertos. Entonces no puede haber una sociedad que avale que el Estado persiga a personas y las torture o las incomunique o les viole los derechos más elementales. Nadie puede ser copartícipe de eso, nadie podría avalar eso como una sociedad válida. Esa no es la sociedad que pudiera nadie pujar, porque es contraria a los derechos más elementales y a la realización del ser humano. Desde luego. ¿Y en tu caso también tuviste que salir del país? Sí, desde 2017, luego de haber dirigido las investigaciones de las muertes en contextos de manifestaciones públicas, hubo en esa oportunidad aproximadamente 152 asesinatos, de la mayoría de estudiantes, cometidos por organismos de seguridad de Estado y por los colectivos. Lo dije públicamente en varios medios y responsabilicé al Estado de esto. Y de inmediato se inició una persecución que terminó en tildarme de traidor a la patria, que es una fórmula muy maniada que se utiliza mucho en Venezuela. Cuando alguien contraría alguno de los dictámenes del régimen, se le designa de inmediato traidor a la patria y se dicta una orden de captura, razón por la que tuve que salir, y desde 2017 hago activismo fuera del país contra este tipo de arbitrariedades que se siguen incrementando de manera vertiginosa en Venezuela, una Venezuela donde no hay derechos y donde lo que estamos hablando ahorita no se podría decir absolutamente en ningún medio, porque hasta el periodista iría preso. Y ojalá que esta charla sirva para
crear conciencia sobre la necesidad de, no solo de que regrese la democracia a Venezuela, sino que regrese el Estado de Derecho, que se haga verdadera justicia. Zahir, gracias de nuevo por acompañarnos en esta entrevista con tanto contexto. Muchísimas gracias. Muy, muy gentil por la invitación. Gracias. Y actualmente ustedes como familia, Claudia, ¿qué están haciendo para tratar de ponerle luz a esta tragedia y hacer justicia? Pues esto es una lucha diaria por intentar que nuestro abogado pueda juramentarse, pueda tener acceso a ellos. Como ya sabes, después de esta audiencia a ellos se les dio una sentencia de 25 años. Todavía estamos a tiempo de poder entrar y ojalá no se nos acaben los laxos, nos permitan entrar al abogado para que pueda revertir esto. Por otro lado, mi familia se está moviendo junto con Cancillería en Chile para generar mayor presión, ya que sabes que ellos son de nacionalidad chilena. Fíjate que inclusive ayer el cónsul de Chile se apersonó en tribunales para acompañar a nuestro abogado y pues vivió de primera mano porque se acercó un sujeto y amedrentó a nuestro abogado. El cónsul intentó intervenir y pues también salió ahí, fue parte del abuso de estas personas. Ellos han intentado por todos los medios tener acceso a mi padre y mi tía, se les ha sido negado y pues tenemos que seguir en la lucha y buscar que ellos puedan tener su defensa. Pues Claudia, muchísimas gracias por compartir esta triste historia con nosotros y seguiremos atentos al caso. Ojalá que este programa ayude a que el caso tenga mayor resonancia y que los ojos de Chile y de buena parte también de la comunidad internacional estén siguiendo este caso. Gracias de nuevo. Gracias. Gracias a ti. Muy buenas noches. Hasta luego. Este drama sigue teniendo muchas más preguntas sin respuesta. ¿Qué hay detrás de la reapertura del caso? ¿Por qué tanto secreto y ocultamiento? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué interés específico tiene el fiscal de Venezuela, William Saab, en este caso en particular? ¿Podrá finalmente esta familia acceder a un proceso justo con todas las garantías? Primero, como ya lo escuchamos, Venezuela tiene que recuperar su democracia y con ella el Estado de Derecho. Como van las cosas, lamentablemente, este escenario aún se ve lejano y repleto de obstáculos. Gracias por acompañarnos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Suscríbanse y comenten. Los espero la próxima semana.